Hola a todos, bienvenidos nuevamente a este canal Energía sin Fronteras. Continuamos con nuestro curso de electricidad básica, episodio 4. Te habla tu tutor Juan Bracho, ingeniero electricista. Antes que nada vamos a repasar un poco las respuestas que le dejé de las actividades del episodio número 3. La número 1, como lo podemos ver acá, atraen y retienen el hierro y todos tienen dos polos norte y sur. En la número 2, les pido disculpas, me faltó dejarles acá este, este ejemplo para que ustedes pudieran determinar con la regla de la mano derecha hacia dónde está el sentido de giro del flujo del campo magnético. Número 3, verdadero. 4, frecuencia. Y 5, 120 grados. Hoy vamos a hablar un poco de valores de onda sinusoidal. Aprendimos en el episodio anterior que la onda sinusoidal representa la elevación y caída de tensión y corriente en un circuito de corriente alterna en el tiempo. Existen varios valores que pueden ser determinados a partir de la onda sinusoidal. Tenemos el valor pico. El valor pico de una onda sinusoidal ocurre dos veces en cada ciclo, una vez en el valor positivo máximo y una vez en el valor negativo máximo, como lo vemos acá. Si aquí tenemos una onda sinusoidal, en una onda completa tenemos un valor pico en el momento máximo en positivo y un valor pico en el momento máximo negativo. Valor pico pico es el valor de tensión o corriente entre los picos positivos y negativos. Lo vemos acá, tenemos un pico positivo, tenemos un pico negativo y entre esos dos valores tenemos el valor pico pico. Valor instantáneo. Este valor es el valor en cualquier momento particular de cero al valor pico. Como lo podemos observar acá, del momento cero hasta llegar al valor pico, en cualquier instante de este tiempo podemos tener valores instantáneos. Este valor es el valor real de la señal en un momento específico. Valor eficaz. Como se esperaría, existen numerosos valores diferentes de tensión con una corriente alterna que cambia constantemente. El valor eficaz fue desarrollado como una forma de traducir los valores variables en un valor equivalente que fuese constante para la corriente alterna. Se conoce también como valor RCM, valor cuadrático medio, raíz cuadrada de la media de los cuadrados. En el ejemplo anterior vimos que tenemos un valor pico máximo positivo. Antes de ese valor tenemos un valor que es un valor constante y este valor es el valor cuadrático medio, conocido también como valor eficaz. Para dar un ejemplo, aquí les muestro un multímetro. Cuando nosotros realizamos una medición de voltaje o tensión en nuestros hogares, por ejemplo, en un toma corriente, eh, nosotros estamos midiendo acá 122 voltios AC, en este ejemplo. El valor, este instrumento, para que ustedes lo sepan, los instrumentos del mercado, los multímetros, ellos miden son los valores eficaces. Él está midiendo acá el valor eficaz, también conocido como RCM y por sus siglas en inglés como RMS, Root Mean Square. Entonces, cuando nosotros medimos este valor eficaz en nuestros hogares, estamos midiendo la raíz, el valor pico entre la raíz cuadrada. Quiere decir que en este ejemplo en particular, el valor pico estaría representado por 172,55 voltios, que estaríamos hablando que estaríamos en este punto. Al dividir ese valor por raíz cuadrada, tendríamos 122 voltios, que sería el valor eficaz o el valor RMS. Este es el valor que miden estos instrumentos. Potencia eléctrica. La potencia es
la intensidad con la cual se efectúa un trabajo o la intensidad con la cual se utiliza la energía. El trabajo es frecuentemente expresado en joules. En términos eléctricos, un joule de trabajo se logra cuando una tensión de un volt provoca que un coulomb de electrones pase a través de un circuito. Cuando esta cantidad de trabajo se logra en un segundo, es igual a un watt. Un watt es la unidad básica de la potencia. Tenemos que recordar siempre eso. La unidad de la potencia es el watt. Un watt se define también como la cantidad de trabajo que se logra cuando una tensión de un volt provoca que un ampere de corriente pase a través de un circuito. Esta relación entre potencia, tensión e intensidad se expresa a través de la siguiente fórmula. Potencia es igual a voltaje por intensidad. Vemos acá tensión por corriente. Entonces tenemos este triángulo de ecuación muy parecido a la ley de Ohm, que nos indica que la potencia es igual a voltaje por intensidad. Potencia se expresa en watts, ya sabemos que voltaje en voltios e intensidad en amperes. Aquí tenemos nuestros dos triángulos de ecuaciones y tenemos este círculo de ecuaciones y todas estas ecuaciones que vemos acá de las distintas variables eléctricas, potencia, intensidad, resistencia y tensión, todas se derivan de estos dos triángulos de ecuaciones. Por ejemplo, si yo quiero calcular la potencia eh, de cualquier equipo eléctrico y tengo el voltaje de ese equipo, pero no tengo la corriente, pero sí tengo la resistencia de ese equipo, entonces yo puedo irme a este cuadro de ecuaciones y aplicar, por ejemplo, esta fórmula y decir que potencia es igual voltaje al cuadrado entre la resistencia. Si por otro lado quiero calcular igual la potencia de un equipo eléctrico, pero no tengo el voltaje, sino que tengo la corriente, de igual manera puedo irme a esta fórmula y decir, ok, entonces tengo la corriente, tengo la resistencia de equipo, de igual manera puedo calcular la potencia con esta fórmula. Sería resistencia por intensidad al cuadrado. Y así sucesivamente con todas las variables eléctricas. Aquí tenemos este ejemplo. Supongamos que tenemos una tostadora de pan que normalmente utilizamos en nuestros hogares, la cual tengo estos datos de esa tostadora de pan. Un voltaje de 220 volts y una resistencia de 50 ohmios. Entonces vamos a calcular la potencia de, de esa tostadora de pan. ¿Cuál es la potencia que me consume esa tostadora de pan? Lo puedo hacer de dos maneras. Por ejemplo, yo puedo utilizar mi ley de Ohm para con estos valores calcular la corriente. Voltaje sobre resistencia, tengo voltaje, tengo resistencia, calculo mi corriente. Una vez calculada la corriente, puedo entonces calcular la potencia y decir, ok, potencia va a ser igual a voltaje por intensidad. Y obtengo la potencia de esta tostadora. O también puedo decir, entonces tengo B y tengo R, puedo irme al cuadro de ecuaciones de potencia y decir que la potencia será igual a voltaje al cuadrado sobre resistencia para calcular también la potencia de este equipo. Vamos a hacerlo de las dos maneras para que ustedes se puedan dar cuenta que el resultado va a ser el mismo, porque esto matemáticamente no falla. Primeramente, lo haremos por la ley de Ohm. Calcularemos la corriente. Tenemos corriente, va a ser igual a V sobre R. Sustituimos los valores, 220 volt entre 50 ohmios, y eso me da una corriente de 4,4 amperes. Esa es la corriente que me consume esta tostadora de pan. Una vez calculada la corriente, utilizo mi ecuación normal de potencia. Potencia es igual a voltaje por corriente. Sustituimos los valores, 220 por 4,4 amperes. En total, la potencia va a ser igual a 968 watts. Esa es la potencia que me consume esta máquina, esta tostadora de pan. Ahora, si realizo el cálculo utilizando este cuadro de ecuaciones, yo digo, ok, potencia va a ser igual, utilizo esta ecuación, voltaje al cuadrado sobre resistencia, ya que tengo estos valores, voltaje y resistencia, sustituyo acá los valores,
220 volt al cuadrado entre 50 ohmios, y eso me va a dar exactamente lo mismo que calculamos en la ocasión anterior, 968 watts. Da el mismo resultado. Esto, señores, matemáticamente no falla. Haremos otro ejercicio. Vamos a considerar dos focos, uno de 50 y uno de 100 watts, alimentados por una misma fuente de tensión de 120 volts. Tengo acá foco de 50 watts. Yo puedo decir entonces, mi potencia es igual a voltaje al cuadrado sobre resistencia. ¿Por qué? Porque quiero calcular de acá la resistencia en este ejercicio. Me voy a la resistencia y digo resistencia es igual, despejando de acá resistencia, a voltaje al cuadrado sobre potencia. Lo puedo ver acá. Resistencia es igual, voltaje al cuadrado sobre potencia. Sustituyo los valores y sería 120 volt al cuadrado entre 50 watts. Eso me da una resistencia de 288 ohmios. Ahora, utilizando la ley de Ohm, digo corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Tengo el voltaje, tengo la resistencia que le acabo de calcular, y eso me da un consumo de corriente de 0,416 amperes. Vamos ahora al caso de la siguiente bombilla, que ahora es de 100 watts. La siguiente bombilla de 100 watts, hago lo mismo, calculo mi resistencia, me da 144 ohmios, y calculo mi corriente con esta resistencia calculada, y me da un consumo de 0,833 amperes. Puedo hacerlo de esta manera o puedo hacerlo de otra manera, que lo vamos a ver a continuación, utilizando mi cuadro de ecuaciones de potencia. Si quiero calcular la corriente de la bombilla de 50 watts, de esta bombilla, utilizo simplemente mi cuadro de potencia, y digo corriente igual a potencia sobre voltaje, en donde la potencia es 50 watts y dividido entre 120 volts, directamente por acá. Y eso me da un consumo de corriente de 0,416 amperes. Exactamente lo mismo como si lo hubiese calculado por acá. Por otro lado, si calculamos la bombilla de 100 watts, fíjense que aplicamos la misma fórmula y nos da exactamente lo mismo como si lo hubiésemos calculado por acá. Entonces, como les dije anteriormente, esto matemáticamente no falla. Kilowatt. Para que una compañía eléctrica determine cuánto cobrarle a cada persona al mes, se efectúa simplemente una lectura del medidor para determinar la cantidad de potencia que fue consumida durante este periodo de tiempo. Puesto que la energía consumida a un régimen relativamente alto, es impráctico hablar en términos de cálculo de watts. Probablemente ustedes han escuchado el término kilowatt o kilowatt hora, que aparece en su recibo de luz. Un kilowatt, abreviado en kW, es igual a 1000 watts. Un kilowatt hora, abreviado acá, kilowatt hora, es equivalente al consumo de 1000 watts en una hora. De esta manera es como las compañías eléctricas miden el consumo de potencia en nuestros hogares. Píldora informativa. Quiero en conjunto con ustedes realizar una breve lectura de algunos conceptos que ya hemos venido trabajando, para que se nos queden siempre presentes y guardados en nuestra memoria de cálculo. Veamos bien algunos conceptos de manera muy rápida. Corriente alterna. La tensión obliga a los electrones a fluir en una dirección y después alternan rápidamente en la dirección opuesta. Es lo mismo, es lo que vimos de la onda del ciclo sinusoidal. Amperímetro es un dispositivo para medir los amperes, la corriente. Amper, sabemos que es la unidad de la corriente. Conductor es un material que permite un intercambio libre de movimientos de electrones de un átomo a otro. Flujo convencional, no sé si lo recuerdan, lo hablamos, es la teoría que establece que los electrones fluyen de positivo a negativo. Corriente, el flujo de electrones en la misma dirección de átomo a átomo. Corriente directa, la tensión obliga a los electrones a fluir continuamente en una dirección. Recuerden, tenemos corriente directa y tenemos corriente alterna. Electroimanes no conservan su magnetismo después de la remoción de una fuerza magnetizante. Inducción electromagnética. La creación de tensión en un conductor a partir de movimientos de conductor o campo magnético. Flujo de electrones. Recuérdense, vimos flujo convencional y flujo de electrones, la teoría que establece que los electrones fluyen de negativo
a positivo. Frecuencia es el número de ciclos en un segundo de corriente alterna, se expresa en Hz. Por ejemplo, 60 Hz significa 60 ciclos en un segundo, así como hay países que tienen una frecuencia de 50 Hz que serían 50 ciclos por segundo. Aislante, materiales que no liberan fácilmente sus electrones, restringiendo o oponiéndose por consiguiente al flujo de la corriente. Ohm, unidad de resistencia. La ley de Ohm, la corriente es directamente proporcional a la tensión e inversamente proporcional a la resistencia. Circuitos paralelos. Las cargas están conectadas a través de la línea de suministro de energía para formar derivaciones. Imanes permanentes conservan su magnetismo después de la remoción de una fuerza magnetizante. Resistencia. La resistencia al flujo de electrones. La regla de la mano derecha. Un conductor que lleva una corriente tomado de la mano derecha indica la dirección de líneas del flujo. Valores RCM. La corriente RCM se conoce también como corriente eficaz y es la raíz cuadrada del promedio de todas las corrientes instantáneas. Corriente en cualquier punto en una onda sinusoidal al cuadrado. Circuito serie. Todas las cargas en el circuito están conectadas una tras otra. Circuito monofásico, un ciclo de corriente alterno único continuo. Es una fase de un ciclo sinusoidal. Y corriente trifásica es una serie continua de 3 ciclos de corriente monofásica, pero que están desplazados 120 grados uno del otro. Transformador es un dispositivo que puede incrementar o reducir un nivel de tensión. Voltio es la unidad de fuerza aplicada a un conductor para liberar electrones, provocar un flujo de corriente eléctrica. Tensión, la fuerza aplicada a un conductor para liberar electrones, provocando el flujo de la corriente eléctrica. Caída de tensión, un valor de tensión de conformidad con lo medido en cada resistencia o carga. Voltímetro es un dispositivo para medir la tensión o el voltaje. Y watt es la unidad básica de la potencia, que indica la cantidad de trabajo que se logra cuando un volt provoca que un amper pase a través de un circuito. Bueno, compañeros, eso ha sido todo por este episodio. No te olvides, por favor, suscribirte, darle like, compartir el video y nos vemos en el siguiente episodio. Espero les haya gustado. Muchas gracias.